No ordena nada, señor presidente. Llamamos, por favor, al agente de la Guardia Civil R51133F. Buenas tardes. Siéntese, por favor. ¿Es usted el agente de la Guardia Civil con tarjeta de identificación R51133F? Sí. Bueno, empezamos por pedirle disculpas por el retraso a la hora de acceder a la sala. Sin problema. ¿Ha sido usted procesado en alguna ocasión, con anterioridad? No, nunca. ¿Conoce usted, tiene alguna relación, algún vínculo con cualquiera de los acusados? No. ¿Sabe usted que mentir en un juicio es constitutivo de delito? En consecuencia, tiene que prestar su declaración bajo juramento o promesa. ¿Usted jura o promete decir la verdad? Juro decir la verdad. Bien. ¿Va a responder, por favor, a las preguntas que le formule el excelentísimo señor fiscal? Con la venia del excelentísimo señor. Buenos días. ¿Usted analizó los correos de Meritxell Borràs? Buenos días, sí. Sí. ¿Tenían un auto del juez que autorizaba el análisis y el examen de los correos y de la correspondencia de diferentes personas? No tengo acceso a ese auto, pero me consta que sí. Sí. Bien. En relación con los correos que se le ocupan, ¿había alguno referido al voto, a la votación de catalanes en el extranjero y a la creación de un sistema de voto electrónico? Sí, había varios. Varios. ¿Quiere usted describir su contenido literal? Bueno, es que aproximado. en total son 13 y como el departamento de la consellera Meritxell Borràs era el que se había hecho cargo de desarrollar toda la legislación para poder implementar el voto electrónico para los catalanes residentes en el extranjero, pues hay varios. Y, por ejemplo, en el primero se habla que es una agencia de la Generalitat. No sé si puedo consultar el informe en sí. Sí, no hace falta. El señor fiscal le está preguntando sobre el contenido de los... ¿Había alguno referido a Joan Manuel Gómez? Sí. ¿Y qué es lo que se decía en ese correo? Joan Manuel Gómez era el encargado de llevar a cabo, era el coordinador para llevar a cabo el proyecto de voto de catalanes residentes en el extranjero mediante Internet. Sí. ¿Se hablaba en alguno de esos correos de la creación de 3 comités ejecutivo, operativo y de expertos? Sí. ¿Y sabe las personas que los componían o pueden más o menos decirnos? Todas no, pero la más relevante, que era la única consellera, era Meritxell Borràs, en el Ejecutivo. ¿Sabe si había personas de diferentes departamentos en este comité ejecutivo? Sí, figura en el informe. ¿Se implementó algún sistema de voto piloto o se contrató alguna empresa? ¿Constaba eso en algún correo? Sí, según los correos, sí. El proyecto piloto no, por lo menos no me queda claro que se haya llegado a realizar el proyecto piloto en sí, pero sí que estaba, según los correos, se observa que había una preparación y había contactos con una empresa, SCYTL, con el que supuestamente iban a hacer un contrato menor para eso. ¿Algún correo se refería al tema de algún anteproyecto de ley de voto electrónico? Sí. ¿Y se implementaba o se desarrollaba? Estaba el anteproyecto, pero luego no sé si llegó no recuerdo si luego se llegó a ejecutar todo lo que ponía en el proyecto.
Sí. Se hablaba de la financiación en alguno de los correos de ese voto. Hay un ese documento de 170 páginas que es bastante, que creo que es el proyecto final. Tendría que... No sé si es el... No hace falta que usted aborde el contenido de esos proyectos, de esos. Sí, Fundamentalmente lo que le está pidiendo el fiscal es una descripción del contenido casi gramatical de los correos que usted pudo analizar. Sí, en ese archivo sí que venía una memoria económica, con unos plazos, etcétera. ¿Había algún documento referido a las asociaciones que apoyaban el proyecto? Sí, había un documento, una carta, que en teoría estaba firmada por ANC Bruselas, ANC Luxemburgo, ANC USA y otras 2 o 3 asociaciones de catalanes en el exterior. Sí. ¿Algún otro correo se refería a este tema del voto electrónico que yo no le haya preguntado? Bueno, se referían a la organización y a ese tipo de cosas. Bueno, también hay un correo en el que se preguntan los remitentes y los destinatarios si la impugnación del Gobierno por parte de una serie de partidas presupuestarias iba a afectar al proyecto de voto electrónico. Y la conclusión era que no, porque creo recordar que esa partida en un primer momento le iban a poner en la consellería de la señora Borràs, pero que luego Economía decidió dividirla en otros departamentos. Sí, que se iba a incluir en el Ministerio de Gobernación, Administración y Vivienda. En un primer momento el correo da a entender que sí, pero luego parece ser que lo han repartido y hacen la valoración de que el proyecto de voto no se ve afectado por esto, porque me parece que en un primer momento piensan que solo afecta al fondo de contingencia para convocar unas elecciones al Parlamento. ¿Había algún correo relacionado con el registro de catalanes en el extranjero? Relacionado con el... Sí, creo recordar... Si lo recuerda, el contenido literal solo le pido. Creo recordar que en el proyecto piloto que querían hacer en Gironelles sí que hace referencia a utilizar el registro de catalanes en el extranjero. Pues ninguna pregunta más, excelentísimo. Gracias. La abogacía del Estado, cuando quiera. Con la venia, señor presidente. Dígame, en relación precisamente con la última pregunta de Fiscalía, esa referencia a poder utilizar el registro de catalanes en el extranjero con motivos electorales, ¿recuerda si de ese correo se desprendía cómo se quería utilizar ese registro de catalanes en el extranjero? Pues creo que era inicialmente para hacer la prueba piloto, que solo se iban, en el correo especificaba que se iban a utilizar el registro de catalanes en el extranjero y que había que darle publicidad para que se apuntase más gente a ese registro y que la prueba piloto pues, pudiese desarrollarse de otra manera. También barajaban la posibilidad de implicar al Departamento de Exteriores y que a la hora de costear la prueba piloto esta, pues se repartiesen las partidas en función de lo que participara cada uno. ¿Se desprendía que funcionara como censo o a modo de censo electoral de los catalanes en el extranjero? Para el proyecto piloto, sí, yo entiendo que sí, que se iba a utilizar como una especie de censo electoral. Y luego, en el último de todos, en el correo remitido por las ANC, Bruselas, etcétera, ahí sí que se solicitaba que en el decreto de convocatoria del referéndum constase como base censal o censo el registro de catalanes en el extranjero. Ninguna pregunta más, señoría. Muchísimas gracias. ¿La Acción Popular? No hay preguntas, señoría. Muchísimas gracias. Pues puede usted... Perdón. Disculpe, señor Melero. Adelante. Sí, en interés de la señora Meritxell Borràs. Buenos días. Buenos días. Siempre le pregunto por los correos y por lo que usted pudo ver de la lectura de los mismos. Los correos relativos
la información que usted vio en los correos relativa al voto electrónico, ¿se corresponde con el año 2016? Los primeros sí. Luego hay otros. El proyecto, la prueba piloto me parece que ya son de febrero y marzo del 2017. Bien, perfecto. ¿Ha detectado usted algún correo en el que se pone de manifiesto que el proyecto de voto electrónico está consensuado con la Junta Electoral Central? Bueno, hay un correo en el que sí que recoge que... Bueno, hay dos. El más extenso, de 170 folios, sí que reparte las competencias y sí que dice que para utilizar el censo del CERA, de los residentes ausentes, pues es necesario la Junta Electoral Central. Y luego hay otro documento que analiza, que ese sí que es de 2016, que sienta las bases para una negociación con la Junta Electoral Central y para llevar a cabo eso. ¿Detectó algún correo en el que constara que el proyecto de voto electrónico contaba con el informe favorable del Consejo de Garantías Estatutarias? No lo recuerdo. No recuerdo haberlo visto. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues puede usted marcharse, pero espérese un segundito a que la agente judicial le dé su documentación. Muchas gracias. Gracias.